Solo unos minutos antes de la boda de mi hijo, escuché a mi futura nuera decir con una frialdad que me heló la sangre: me voy a divorciar en cuanto la herencia esté a mi nombre. Aquel día en Toledo debía ser el más feliz de mi vida. El sol iluminaba los tejados antiguos, la catedral resonaba con campanas, y el aire llevaba el perfume de los lirios blancos que habíamos elegido para adornar la iglesia. Todo parecía perfecto. La plaza frente al templo estaba llena de invitados, amigos de la familia, primos que habían venido desde Madrid, vecinos del barrio que me habían visto criar a mi hijo Álvaro. Yo, Isabel Herrera, madre viuda, que había entregado cada minuto de su vida a su único hijo, solo deseaba verle sonreír como nunca antes, y lo estaba consiguiendo, o al menos eso creía. Mientras repasaba los últimos detalles, me dirigí hacia la sala donde Claudia, la novia, se arreglaba. Vestía un traje blanco ajustado, impecable, con un velo que caía como cascada de seda. A su lado estaba Marina, su mejor amiga y dama de honor, acomodando los pliegues del vestido con cuidado. Sonreí y le dije con sinceridad: Ann, estás preciosa. Claudia Ness, vestido parece hecho para ti. Ella me devolvió una sonrisa radiante, dulce, casi angelical. Si alguien me hubiese fotografiado en ese momento, habría parecido una suegra orgullosa y feliz. Pero la felicidad puede quebrarse en uns. Salí al pasillo en busca de agua fresca para la novia. Al regresar, con la botella en la mano, escuché risitas tras la puerta entreabierta. Iba a llamar, pero las palabras que oí me atravesaron como cuchillos. Marina preguntaba con voz curiosa: ¿de verdad estás segura? Ella firmará, ¿verdad? Y la voz de Claudia, fría como el acero, respondió: en unos días seguro. Que me entrega la pluma. Me voy a divorciar en cuanto la herencia esté a mi nombre. Venderé todos los bienes para pagar deudas y desapareceré. En el peor de los casos me deshago de Álvaro. Él no tiene ni idea de nada. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mis piernas se clavaron al suelo. El corazón golpeaba con tanta fuerza que pensé que me descubrirían detrás de la puerta. ¿Deshacerse de Álvaro? Mi hijo, el niño que crié sola, al que protegí de todo mal. La voz de Claudia continuó, implacable: no es la primera vez. En Sevilla ya lo hice. Solo hay que saber cómo mover las piezas en las imágenes. De cada sonrisa suya, de cada vez que me llamó mamá con dulzura, se transformaron en máscaras de mentira. Sentí rabia, miedo y un dolor tan profundo que apenas podía sostener la botella de agua, pero me obligué a mantener la compostura. Si entraba y gritaba, lo perdería todo. Si la desenmascaraba sin pruebas, Álvaro nunca me creería. Me aparté con disimulo cuando escuché pasos por el pasillo. Fingí mirar el móvil mientras una empleada pasaba sin sospechar nada. Respiré hondo, pero las palabras seguían repitiéndose en mi mente: me voy a divorciar. Me deshago de Álvaro. Cada sílaba me cortaba el pecho. Minutos después, las campanas anunciaban el inicio de la ceremonia. Me coloqué junto a mi hermano en la iglesia de San Juan de los Reyes, rodeada de vitrales que teñían de colores el aire. Álvaro esperaba en el altar con el rostro iluminado por una felicidad pura, y Claudia caminaba hacia él como si fuera la encarnación de la inocencia. Todos aplaudían, todos suspiraban con ternura. Yo también aplaudí, pero en mi interior hervía una tormenta. La vi posar sus ojos en mi hijo, sonriendo como si el mundo entero fuera suyo. Why me pregunt? ¿Cómo podía representar tan bien aquel papel? Parecía una actriz experta. Me mordí el labio, contuve las lágrimas y apreté la mano de mi hermano con rabia. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que esa mujer, vestida de blanco, planeaba arruinar nuestras vidas. El sacerdote pronunció la bendición. Los invitados vitorearon cuando intercambiaron los anillos. Álvaro la miraba con devoción, mientras ella se inclinaba con ternura fingida. Yo observaba cada gesto, cada mirada, buscando un resquicio de verdad, y no encontré nada. Solo actuación anal, salir de la iglesia, mientras lanzaban arroz y pétalos de rosa. Noté a un hombre extraño entre los invitados, alto, delgado, con el pelo salpicado de canas y un traje gris impecable. Claudia le dirigió una mirada rápida, nerviosa, antes de volver a sonreír. Aquello me dejó un nudo en el estómago. ¿Quién era
un socio en su plan, en el banquete del cigarral familiar. Todo parecía un sueño en mesas cubiertas con manteles blancos, jarrones con lirios, risas y brindis. Pero yo no podía disfrutar. Claudia hablaba con dulzura a mis amigas, me llamaba mamá delante de todos, fingía gratitud. Yo la miraba con sospecha, recordando sus palabras heladas en un rincón. Mientras la orquesta tocaba para el primer baile, la vi otra vez con el hombre del traje gris. Él le dijo algo al oído y se marchó con una sonrisa. Torcida, Claudia volvió a la pista y giró entre los brazos de Álvaro como una novia enamorada. Los invitados aplaudían, ajenos a la farsa. Yo apreté la copa con tanta fuerza que temí romper el cristal en esa noche. En la soledad de mi habitación, repasé todo en silencio. El eco de su voz seguía resonando. Anne, en el peor de los casos, me deshago de Álvaro. Me cubrí el rostro con las manos y sentí que una parte de mí se quebraba, pero otra parte, la más fuerte, despertaba. Una voz interior me dijo: no puedes callar, no puedes dejar que tu hijo caiga en sus manos, tienes que luchar. Y allí, bajo el techo de mi casa en Toledo, supe que había empezado una guerra silenciosa. Yo, Isabel Herrera, madre de Álvaro, me enfrentaría a Claudia Torres con la única arma que una madre nunca pierde: el instinto de proteger a su hijo. Aunque tuviera que arriesgarlo todo, a la mañana después de la boda, amaneció serena en Toledo. Los primeros rayos del sol caían sobre los tejados Oakers, y el murmullo del río Tajo parecía arrullar a la ciudad. Pero dentro de mí no había calma. La noche anterior apenas pude dormir. Me revolvía en la cama, escuchando una y otra vez en mi cabeza las frases que habían cambiado mi vida. Me voy a divorciar en cuanto la herencia esté a mi nombre. En el peor de los casos, me deshago de Álvaro. Esas palabras no eran un simple malentendido, no podían serlo. Yo conocía demasiado bien el tono envenenado de quien habla con la seguridad de haberlo planeado todo. Me levanté con un peso insoportable en el pecho y bajé al vestíbulo del cigarral familiar, donde algunos invitados recogían sus maletas tras pasar la noche. Entre ellos estaba Marina, la dama de honor y cómplice silenciosa de Claudia. Su rostro tenía ojeras profundas, como si llevara encima, más que una resaca, llevaba secretos. Me acerqué con una sonrisa cordial y le ofrecí café. Hablamos de banalidades, pero cada gesto de ella, cada mirada esquiva, confirmaba lo que ya sospechaba. Marina sabía más de lo que decía. No podía dejar que mis emociones me dominaran. Necesitaba claridad, pruebas, una estrategia. Por eso busqué a mi hija menor, Araceli, la única persona en quien podía confiar. Aquel día nos reunimos en una pequeña cafetería universitaria de Madrid, donde ella estudiaba Derecho. Entró con paso firme, llevando sus libros bajo el brazo. En cuanto me vio, supo que algo grave ocurría. Me senté frente a ella y, con la voz entrecortada, le conté todo lo que había escuchado antes de la boda, lo que había visto en la iglesia y en el banquete. Araceli guardó silencio unos segundos. Luego apretó mi mano y susurró: mamá, no voy a dejar que ella lastime a Álvaro, te lo prometo. Sus palabras me dieron un poco de alivio. Siempre había sido perspicaz, capaz de ver lo que los demás ignoraban. Esa misma tarde comenzó a investigar con contactos de la facultad, accedió a registros financieros. A los pocos días, llegó con un dossier grueso y un rostro serio. Al abrirlo, mi sangre se heló. Claudia arrastraba deudas por más de 600,000 euros, con préstamos de entidades privadas y particulares. Entre los acreedores aparecía un hombre que reconocí al instante: Vicente, aquel hombre del traje gris que vi en la boda. Mamá, este Vicente es un prestamista de Toledo. Cobra intereses altísimos. Es conocido por su dureza, explicó Araceli. Y lo peor es que Claudia ya estuvo a punto de casarse en Sevilla con un empresario, pero la boda se canceló 3 días antes. La familia perdió gran parte de su fortuna y nunca pudieron demostrar nada. ¿De verdad crees que es coincidencia? Me llevé la mano al pecho. En Sevilla. Entonces lo que había escuchado era cierto. No es la primera vez. En Sevilla ya lo hice. Claudia era una depredadora que repetía su modus operandi. Aldo me atravesó como una daga,
Había abierto mi casa, le había dado un lugar de hija, y ella nos veía como a una presa más con el tiempo. Empecé a notar pequeños detalles en el cigarral. Claudia se movía con soltura entre los empleados, como si ya se sintiera dueña. Revisaba facturas, hacía preguntas sobre contratos, siempre con la excusa de querer ayudar. Álvaro, enamorado ciegamente, la defendía a mamá. Déjala, solo quiere apoyarnos en la gestión. Yo fingía asentir, pero por dentro me retorcía. A una tarde, mientras revisaba papeles en mi despacho, encontré a Claudia mirando fijamente el archivador donde guardaba las escrituras de la finca y los contratos de nuestras propiedades. Al notar mi presencia, sonrió con dulzura mamá. Estaba pensando que deberíamos modernizar la administración, digitalizarlo todo. Yo también sonreí, pero mis manos temblaban bajo la mesa esa misma noche. Al salir al porche, vi a Claudia en el jardín hablando con Vicente. Creían que nadie los observaba, pero la luna iluminaba lo suficiente para reconocer sus siluetas. Él le entregó un sobre blanco, grueso. Ella lo guardó rápidamente en su bolso. Mis rodillas casi flaquearon. Dinero, documentos, no lo sabía, pero era otra pieza del rompecabezas. Al día siguiente, durante la comida familiar, Claudia volvió a mostrar su faceta más encantadora. Sirvió vino a mi cuñado, elogió mi receta de bacalao al ajo arriero, y dijo con voz melosa: en este restaurante que eligió. Es perfecto, mamá. Tiene un gusto excelente. Todos rieron. Mi esposo Santiago incluso, comentó Isabel. Mira que no era más atenta. Tenemos. Yo fingí sonreír, pero por dentro ardía. En medio de la sobremesa, vi a Claudia sacar el móvil bajo la mesa. Una notificación iluminó su rostro. Álvaro le preguntó curioso: ¿quién te escribe que sonríes? Ah, sí. Ella respondió con rapidez: una amiga que nos felicita desde lejos. Guardó el teléfono apresuradamente, pero yo vi ese brillo extraño en sus ojos, el mismo brillo que había visto cuando recibió el sobre de Vicente en esa noche. Mientras paseaba por el jardín, intentando calmar mi angustia, me crucé con Marina. Caminaba depresa, evitaba mirarme. Al pasar junto a mí, murmuró con un tono casi inaudible: usted no podrá detenerlo. Me quedé helada. ¿Detener qué? ¿El plan de Claudia? ¿O algo más grande que aún desconocía? Al regresar a mi cuarto, la miré a Araceli. Le conté lo del sobre, lo del mensaje y lo que había susurrado Marina. Ella me escuchó con paciencia y luego dijo con una determinación que no esperaba de alguien tan joven: mamá, ya casi tenemos todas las pruebas. No se va a escapar. Colgué el teléfono y me quedé mirando la oscuridad de la habitación. Sentí orgullo por mi hija, pero también miedo. Estábamos entrando en una batalla peligrosa contra una mujer calculadora y un prestamista despiadado. Y yo sabía que Claudia no se detendría ante nada en la noche. Terminó con un pensamiento que no me dejaba dormir ansí. Ya había engañado en Sevilla. Sí, ya había arruinado a otra familia. ¿Qué sería capaz de hacer con la nuestra? Cerré los ojos, pero antes de quedarme dormida, repetí en silencio la promesa que había hecho en el altar de la catedral. Solo para mí, a proteger a mi hijo, aunque tuviera que sacrificarlo todo. A los días siguientes en el cigarral de Toledo, se convirtieron en una mezcla de rutina y tormenta silenciosa. Para los demás, la vida continuaba. El hotel rural recibía huéspedes. Los empleados seguían con sus tareas, y Álvaro parecía vivir una luna de miel constante con Claudia. Para mí, en cambio, cada minuto era una lucha por mantener la calma, por fingir una sonrisa, mientras dentro hervía de miedo y rabia. Araceli no tardó en regresar con más información. Una tarde llegó desde Madrid con una carpeta repleta de papeles. Se sentó conmigo en el comedor, desplegó los documentos y me señaló con el dedo: mamá, he confirmado lo que sospechábamos. Claudia debe más de 600.000 euros. Y Vicente, ese hombre del traje gris, es su principal acreedor. Si no paga esta misma semana, podría perderlo todo. Tragué saliva, con dificultad. La explicación encajaba con lo que había visto, aquel sobre que Vicente le entregó en el jardín, la prisa en sus mensajes ocultos, la ansiedad en su mirada. Claudia no solo quería nuestros bienes por ambición, los necesitaba
para saldar una deuda monstruosa. ¿Y si se desespera? ¿Y si hace daño a Álvaro? Pregunté con la voz temblorosa. Araceli me tomó de la mano y me miró fijamente. Mamá, no podemos quedarnos quietas. Hay que tenderle una trampa. Tenemos que dejar que ella misma muestre su verdadera cara. Asentí, aunque el miedo, la idea de involucrar a mi hija en una batalla tan peligrosa, me dolía, pero sabía que tenía razón. Sin pruebas sólidas, nadie nos creería. Y Álvaro, enamorado, menos que nadie. Esa misma noche, empezamos a actuar. Araceli instaló discretamente pequeñas cámaras en mi despacho, ocultas entre los libros de la estantería y en una lámpara antigua. También colocó un dispositivo en la caja fuerte donde guardábamos escrituras y contratos de propiedades. Cualquier intento de abrirla quedaría registrado. La vi moverse con agilidad, como si hubiese nacido para investigar, y sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Mientras tanto, Claudia intensificaba su juego. A cada ocasión buscaba involucrarse más en los asuntos del hotel. Revisaba facturas de proveedores, sugería cambios en el menú, hasta se atrevió a hablar con algunos empleados como si ya fuera su jefa. Quiero que vean en mí a alguien que se preocupa por el negocio, me dijo un día con voz dulce. Yo asentí, pero en silencio. Pensé, a lo que quieres es que confíen en ti para luego arrebatárnoslo todo. Un domingo por la tarde, durante la comida familiar, decidí lanzar el primer anzuelo. Con voz tranquila mientras servía el vino dije, creo que ya va siendo hora de que descanse un poco. El hotel necesita a alguien joven para gestionarlo. Álvaro, ¿qué te parecería que te transfiera parte de la administración? El rostro de mi hijo se iluminó con sorpresa. Iba a responder cuando Claudia, más rápida, intervino con entusiasmo. De verdad, mamá, hoy sí que piensa en nuestro futuro. Vi en sus ojos un destello de codicia que nadie más percibió. Álvaro, ingenuo, solo sonrió y asintió, diciendo en gracias, mamá. Pero no hay prisa. Lo importante es que usted esté tranquila. Yo añadí con fingida naturalidad. Quizá sería práctico que Claudia figurara también como copropietaria. Así podría ayudar en la gestión. Claudia se enderezó en la silla, sonriendo aún más. Si usted confía en mí, haré todo lo posible. Mi esposo Santiago incluso aplaudió la idea en Isabel. Es buena propuesta. Claudia es dinámica. Seguro lo haría bien. Yo sonreí. Por fuera, pero por dentro sentí un frío helado. El anzuelo estaba lanzado en esa misma noche. Recibí un mensaje de Araceli. Había conseguido acceder al móvil de Álvaro por unos minutos durante la boda, y desde entonces lo tenía sincronizado. Me mostró un chat en Claudia. Escribía a su marido insistiéndole en que me convenciera para firmar pronto los papeles de traspaso. Esta oportunidad no se puede dejar pasar, decía el mensaje. A mi corazón latió con fuerza. La ambición de Claudia la estaba cegando. Cada movimiento suyo nos acercaba más a su caída. A los días siguientes, Vicente comenzó a presionar con más intensidad. Una tarde lo vi en el aparcamiento del Mercado Central, reunido con Claudia y Marina, junto a una furgoneta negra. Él le entregó otro sobre. Ella lo guardó deprisa, y se marcharon cada uno por su lado. Al ver la escena desde mi coche, sentí que se me encogía el estómago en aquella noche. Mientras todos cenaban en casa, Claudia comentó con aire casual. Hoy conocí a un amigo que trabaja en inversiones. Me habló de una oportunidad prometedora. Creo que deberíamos considerarla. Santiago asintió complacido. Muy bien, Claudia. Eres activa. Álvaro eligió bien a su esposa. Álvaro la miró con orgullo, y yo fingí sonreír. Por dentro sabía que no era más que una excusa para justificar sus tratos con Vicente. El verdadero golpe llegó al día siguiente. Recibí un sobre blanco en el buzón, sin remitente ni dirección. Al abrirlo, mis manos temblaban. Dentro solo había una frase escrita a mano: la están vigilando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién me vigilaba? Claudia, Vicente, ¿alguien más? ¿O era una advertencia de que había ojos invisibles dentro de mi propia casa? Guardé el papel en el bolsillo, decidida a no mostrarlo a nadie y más. Tarde. Araceli me llamó con urgencia. Había revisado las grabaciones de las cámaras ocultas y me mostró un video
en su móvil. En él aparecía Claudia sentada en su habitación, practicando mi firma en hojas en blanco. El mismo bolígrafo, los mismos trazos, Isabel Herrera, repetido una y otra vez. A mi hija me miró con determinación. Mamá, ya casi tenemos todas las pruebas. ¿No se va a escapar? Me llevé las manos al rostro, temblando. Sí, teníamos contra las cuerdas. Pero el peligro aumentaba. Claudia se estaba volviendo más audaz, más confiada, y cuando alguien se siente acorralado, es capaz de todo. Esa noche, mientras me asomaba a la ventana, vi a mi hijo en el jardín, sentado junto a Claudia, bajo la sombra del viejo olivo. Ella apoyaba la cabeza en su hombro, le susurraba algo al oído, y él sonreía con ternura. Yo los observaba con un nudo en la garganta. Álvaro seguía creyendo que había encontrado al amor de su vida, sin saber que esa misma mujer estaba preparando su ruina. Cerré los ojos y me repetí en silencio: Ann solo quería protegerte, hijo. Y así, con la certeza de que la batalla estaba entrando en su fase más peligrosa, supe que el momento de cerrar la trampa se acercaba. En el amanecer sobre Toledo trajo un cielo despejado, pero en mi interior todo era oscuridad. Me senté frente a la ventana con una taza de café frío entre las manos, mirando sin ver el paisaje de olivos que rodeaba el cigarral. Sabía que ya no había marcha atrás. Claudia había empezado a moverse con tanta confianza que pronto cometería el error definitivo, y yo tenía que estar lista para atraparla. Esa mañana me armé de paciencia y bajé al salón, donde encontré a Álvaro leyendo el periódico y a Claudia revolviendo unas carpetas de gastos del hotel. Fingía interesarse en los números, anotando detalles en un cuaderno. Al verme entrar, sonrió con dulzura. Mamá, he estado revisando estas cuentas. Creo que si cambiamos de proveedor, podríamos ahorrar bastante. ¿Le parece que me encargue? Yo me obligué a mantener la calma, aunque la rabia me quemaba por dentro. Claro, hija, me gusta que quieras ayudar. Por dentro, repetía en silencio, en cada movimiento tuyo te acerca más a tu caída. Esa misma tarde, decidí dar otro paso en mi plan. Reuní a la familia en el salón principal y con voz pausada dije: creo que ya es momento de que yo descanse un poco. Estoy mayor y este hotel necesita a alguien más joven para manejarlo. Álvaro, ¿qué te parecería que te transfiriera una parte de la administración? Álvaro se quedó sorprendido, pero antes de que pudiera responder, Claudia levantó la vista con los ojos brillantes. De verdad, mamá. Hoy sí que piensa en nuestro futuro. Aquella chispa de codicia en su mirada me confirmó que estaba mordiendo el anzuelo. Esa noche recibí un mensaje de Araceli. Había interceptado otro chat en el móvil de Álvaro. Claudia le pedía con insistencia que me convenciera de firmar los papeles de traspaso cuanto antes. No podemos dejar escapar esta oportunidad, escribía. Yo apreté el teléfono con fuerza. Era el momento de tensar la cuerda. Al día siguiente, puse como excusa un viaje breve a Madrid para visitar a unas amigas. Dejé a Claudia a cargo de coordinar a los empleados del hotel durante 2 días. Antes de irme, la miré a los ojos y le dije con suavidad: confío en ti, Claudia. Ve acostumbrándote al trabajo. Ella sonrió radiante, como si ya se sintiera dueña de todo, pero yo sabía que esa sonrisa escondía la impaciencia por abrir mis archivadores. Horas después, Araceli me llamó con voz apresurada. Mamá, Candela, perdón. Claudia se ha metido a escondidas en tu despacho. Rosa, la del equipo de limpieza, la vio abrir el archivador y fotografiar documentos. Está convencida de que nadie la vio. Respiré hondo, intentando calmar los latidos acelerados de mi corazón. Déjala. Quiero que piense que está ganando. Pero vigílala, hija, vigílala de cerca. Colgué y me quedé sentada en silencio, sintiendo como el peso de la responsabilidad caía sobre mis hombros. Al día siguiente recibí un mensaje de Vicente. Sus palabras eran breves, pero cargadas de veneno. Ella ya empezó a preguntarme cómo hacer la transferencia de bienes. Parece que está lista. O me recorrió un escalofrío. Ann sí, estaba lista, lista para caer en su propia trampa. Por la tarde, al regresar a casa, encontré a Claudia en el porche, hablando con Marina. Cuando me vieron, cambiaron de tema de inmediato. Claudia me sonrió con entusiasmo y dijo: «¿Mamá?
Estaba pensando en los pedidos de pasteles para la conferencia del hotel. ¿Qué tal uno de maracuyá? A los clientes les encantaría. Asentí con fingido interés. Decide tú, hija. Tienes buen gusto, pero por dentro sabía que era solo un intento de distraerme, de aparentar normalidad, mientras su codicia crecía en esa noche. Cuando la casa se había silenciado, escuché un golpecito en mi puerta. Era Claudia con una botella de vino caro en la mano. Mamá, quiero invitarla a una copa para celebrar un nuevo comienzo para nuestra familia. Apreté los labios, pero fingí una sonrisa y la invité a pasar. Serví el vino y la observé mientras me hablaba de planes de expansión, de cómo podríamos abrir un nuevo hotel en Ávila o en Salamanca. Sus ojos brillaban con un fuego extraño. De repente, mientras yo me levantaba para fingir contestar una llamada, vi por la rendija de la puerta cómo abría una carpeta que había dejado a propósito sobre el escritorio. Sacó el móvil y fotografió cada página con rapidez. Creía que yo no lo sabía, pero las cámaras de Araceli lo estaban grabando todo. Me apoyé en la pared del pasillo, conteniendo la rabia y el miedo. Era demasiado audaz, demasiado confiada. Esa misma confianza la hundiría cuando se marchó. Me dejó con un gesto amable. Espero pronto poder ayudarla con las responsabilidades de la familia. Asentí, pero en cuanto la puerta se cerró, me dejé caer en la silla con las manos. Temblando la mañana siguiente, el buzón volvió a traerme un escalofrío. Otro sobre blanco, sin remitente. Dentro, una frase breve. La están vigilando. Me quedé inmóvil, mirando el papel. ¿Quién? Vicente. Alguien más en la sombra. Guardé la nota en el bolsillo y decidí callar. Esa tarde, Araceli me mostró un nuevo video en Claudia en su habitación. Practicaba mi firma una y otra vez. Isabel Herrera, repetido con trazos cada vez más seguros. Sentí que la sangre se me congelaba. Esa mujer no tiene conciencia, murmuré con la voz temblorosa. Araceli me tomó la mano con firmeza. Mamá, ya casi tenemos todas las pruebas. No se va a escapar. La miré con una mezcla de orgullo y dolor. Ella era joven, debía estar pensando en exámenes y en amores, no en este juego peligroso, pero no podía dejarla sola. Esa noche, antes de dormir, escuché la voz de mi hijo al otro lado del pasillo. Álvaro entró en mi habitación con los ojos enrojecidos. Mamá, Candela dice que deberías firmar pronto la transferencia de una parte de las propiedades. Insiste en que así será más fácil atraer inversiones para el hotel. Lo miré y sentí un pinchazo agudo en el corazón. Mi hijo seguía confiando ciegamente en ella. Fingí serenidad y respondí, lo voy a considerar, hijo. Es importante. Necesito consultarlo con un abogado primero. Álvaro suspiró decepcionado y se marchó. Yo lo observé alejarse con los ojos llenos de lágrimas. Al día siguiente, Claudia volvió a la carga. Desde el balcón, la vi junto a Álvaro bajo el olivo, apoyando la cabeza en su hombro, acariciándole el brazo, susurrándole palabras dulces. Él sonreía, enamorado, y yo, con los puños cerrados, pensé en ella. No solo quiere los bienes, quiere su confianza y su amor, para después destruirlo todo. Esa misma tarde, Araceli me llamó. Mamá, hablé con Vicente, me dijo que Claudia lo llamó esta mañana, y le dijo, Ann, en unos días tendré su firma. Está muy segura de sí misma. Sentí que el corazón se me aceleraba. Sí, Claudia estaba convencida de que ya nos tenía en sus manos. Lo que no sabía es que cada paso la hundía más en la red que le habíamos tejido a Ann y así. Con el sol ocultándose tras las colinas de Toledo, supe que el día decisivo se acercaba. La trampa estaba casi lista para cerrarse. La tensión se podía palpar en el aire como una tormenta a punto de estallar. En la casa todos parecían vivir la rutina de siempre. Los empleados servían el desayuno. Álvaro sonreía satisfecho junto a Claudia, y yo aparentaba normalidad mientras el corazón me latía a 1000 por hora. Sabía que esa semana sería decisiva. Claudia había dejado de disimular. Cada conversación giraba en torno al patrimonio familiar, a la necesidad de modernizar la administración, de firmar ciertos poderes notariales para facilitar inversiones. Su obsesión era tan evidente que incluso algunos empleados
empezaban a murmurar. Pero Álvaro, ciego de amor, la defendía en todo momento. En una tarde, durante la comida, Claudia lanzó su propuesta final. Mamá, he preparado un borrador de poder notarial para que Álvaro y yo podamos encargarnos de la gestión de las fincas y el hotel. ¿Sería solo una formalidad, nada más? Me quedé mirándola en silencio, mientras apretaba el tenedor con fuerza bajo la mesa. Ella no apartaba sus ojos de mí, segura de que diría que sí. Respiré hondo y respondí con voz tranquila. Está bien. Claudia, concertemos una cita en el banco. Si todo está en orden, firmaré. Vi el destello de triunfo en sus ojos. Creía que había ganado. No sospechaba que, detrás de mis palabras, se escondía la trampa que acabaría con ella en esa misma noche. Araceli y yo nos reunimos en secreto en mi despacho. Mamá, la policía ya está al tanto. Si Claudia intenta usar un poder falso o realizar cualquier movimiento sospechoso, entrarán de inmediato. Me llevé las manos al rostro, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Dios mío, hija, ¿y si algo sale mal? Araceli me abrazó con fuerza. No se va a escapar, mamá. Confía en el día señalado. Llegó. Nos presentamos en la sucursal bancaria de Toledo, un edificio moderno de cristal en el centro de la ciudad. Álvaro estaba nervioso pero ilusionado, convencido de que estaba dando un paso hacia la independencia. Claudia, en cambio, parecía radiante, vestida con un traje beige, impecable, el cabello recogido en un moño perfecto. Su sonrisa transmitía seguridad absoluta. El director del banco nos recibió en una sala privada. Sobre la mesa reposaban varios documentos. Yo fingí dudar, hojeando lentamente cada hoja. Claudia se inclinó hacia mí y me susurró con voz melosa: Mamá, confíe, solo firmaremos lo necesario. Pero entonces cometió el error que la condenó. Sacó de su bolso un papel distinto, un poder notarial ya preparado, con mi firma. Lo deslizó con disimulo entre los demás documentos. Aquí está, doña Isabel, el documento más importante. Solo falta una firma más para completarlo. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. ¿Está segura, Claudia, de que todo está correcto? Por supuesto, mamá, es solo un trámite. Álvaro sonrió y me animó. Vamos, mamá, es por nuestro futuro. En ese instante, la puerta de la sala se abrió bruscamente. Dos agentes de policía entraron con decisión, mostrando sus placas. Claudia Torres queda detenida por falsificación de documentos y tentativa de fraude. El rostro de Claudia se descompuso en segundos. Pasó de la seguridad a la sorpresa, luego al pánico. ¿Se equivocan? Yo no he hecho nada. Ese papel me lo dio ella, gritó señalándome. A uno de los agentes tomó el documento y lo mostró. Señora, esta firma fue peritada previamente. Tenemos grabaciones y testigos de cómo usted practicaba la imitación en su domicilio. Claudia intentó liberarse forcejeando. No pueden hacerme esto. Álvaro, diles algo. Soy tu esposa. Mi hijo estaba paralizado con el rostro. Dicen que yo miraba el papel, luego a Claudia, y finalmente a mí. Sus labios se movieron, pero no encontró palabras. Yo lo abracé con fuerza y le susurré al oído: solo quería protegerte, hijo. Mientras la policía esposaba a Claudia, Marina, que había acudido también a la cita, rompió en llanto. Entre sollozos confesó: él a mí obligó. Yo solo la ayudaba por miedo. Vicente la presionaba para que consiguiera el dinero. No sabéis lo que es capaz de hacer ese hombre. Los agentes tomaron nota, y yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Vicente Ness, nombre volvía como una sombra inevitable en medio del caos. Claudia nos lanzó una última mirada de odio. Esto no termina aquí. No soy la única. Hay alguien más en vuestra propia casa. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Era una amenaza vacía o una advertencia real? No tuve tiempo de reaccionar. La arrastraron fuera, entre gritos y maldiciones. Álvaro cayó de rodillas en la sala, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Cómo he podido ser tan ciego? ¿Cómo no vi quién era en realidad? Lo abracé con lágrimas en los ojos. Porque la amabas, hijo, y el amor, a veces, no nos deja ver la verdad. Salimos del banco rodeados de periodistas que ya habían olido el escándalo. Los captaron cada segundo
a la novia detenida por estafa, el hijo engañado, la madre que había destapado la verdad. De regreso al cigarral, el silencio era espeso. Álvaro permanecía encerrado en su habitación, destrozado. Araceli intentaba animarlo, pero yo sabía que esa herida tardaría mucho en cerrar esa noche. Sola en mi cuarto, repasé todo lo ocurrido. Habíamos ganado la batalla contra Claudia, sí, pero sus últimas palabras no me dejaban dormir. No soy la única. Hay alguien más en vuestra propia casa. Me levanté, encendí la lámpara y miré mi reflejo en el espejo. Mi rostro estaba cansado, con arrugas más profundas que nunca, pero mis ojos brillaban con la misma determinación de siempre. Tenía que seguir alerta. La guerra aún no había terminado. En el silencio en el cigarral, después de la detención de Claudia, era casi insoportable. Las risas de los invitados, los brindis de la boda, las ilusiones de Álvaro, todo se había desvanecido como humo. Solo quedaban las paredes frías de una casa que había sido testigo de la traición más cruel. Álvaro se encerró en su habitación durante días. Apenas comía, apenas hablaba, lo escuchaba caminar de un lado a otro, Briarca Jones, mirar fotos de su boda, romperlas en pedazos y volver a llorar como un niño. Una tarde entré sin llamar y lo encontré sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. Me arrodillé a su lado, lo abracé con todas mis fuerzas y le susurré: hijo mío, no tienes culpa. El amor no se elige, y tú solo entregaste el tuyo con nobleza. Él me miró con los ojos rojos. Mamá, me siento un idiota. ¿Cómo no vi quién era realmente? ¿Cómo no escuché tus advertencias? Le acaricié el rostro con ternura. Porque eres bueno, Álvaro. Pork and tu corazón no cabe la maldad. Y las personas como Claudia se aprovechan de eso. Mientras mi hijo intentaba recomponer su vida, yo no podía apartar de mi mente las últimas palabras de ella. Al ser esposada, no soy la única. Hay alguien más en vuestra propia casa. Esas frases me perseguían como una sombra. Había alguien más, moviendo los hilos desde dentro. Los días pasaban y poco a poco la rutina regresaba. Los empleados retomaron sus tareas, los huéspedes del hotel volvieron a ocupar las habitaciones, y el cigarral parecía recobrar su normalidad. Pero yo no podía dejar de observar cada gesto, cada mirada, como si quisiera descubrir al traidor. Oculto a una mañana, al abrir el buzón de hierro forjado junto a la entrada, encontré un sobre blanco sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una nota breve, escrita con la misma caligrafía de la advertencia anterior en candela. No actuó sola. El otro sigue en su casa. El papel me cayó de las manos. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Miré alrededor, pero no había nadie. ¿Quién había dejado esa carta? Un aliado secreto, un enemigo escondido. Decidí no decir nada a Álvaro. Ya estaba demasiado roto como para cargarlo con más sospechas. Solo compartí la nota con Araceli. Mi hija la leyó en silencio. Luego levantó la mirada con gravedad. Mamá, esto significa que la red era más grande de lo que pensamos. Claudia era la cara visible, pero detrás puede haber alguien con más poder. No podemos bajar la guardia. ¿Y si es alguien de la familia? Pregunté en voz baja. Araceli me miró con tristeza, como si no quisiera responder. En los días siguientes, fueron un desfile de interrogantes. La policía continuaba investigando, recogiendo declaraciones de Marina y de algunos empleados. Vicente, el prestamista, había desaparecido sin dejar rastro. Algunos decían que se había marchado a Portugal, otros que había sido silenciado por sus propios socios. Yo, en cambio, temía que siguiera cerca, acechando como un lobo paciente. Una tarde, mientras revisaba las cuentas en mi despacho, escuché pasos detrás de mí. Era Santiago, mi esposo, que hasta entonces había permanecido en un segundo plano. Me abrazó por la espalda y dijo con voz cansada: Isabel, lo que has hecho por Álvaro es admirable, pero tienes que descansar. No puedes vivir siempre alerta. Lo miré fijamente. En sus ojos había cansancio, sí, pero también un brillo extraño, como de alguien que guarda secretos. Recordé las deudas que él había acumulado en el pasado, los silencios incómodos cuando hablábamos de dinero. Escalofrío
me recorrió el cuerpo. Podría ser el otro del que hablaban las cartas. No dije nada, solo asentí y guardé silencio. Desde ese día, lo observaba más de cerca. Pasaron las semanas, y Álvaro, poco a poco, empezó a salir de su encierro. Una tarde lo vi trabajando en el viñedo, con las manos manchadas de tierra. Me acerqué y lo abracé con orgullo. Así, es como se empieza de nuevo, hijo, con las manos limpias de mentira y llenas de esfuerzo. Él me sonrió débilmente. Gracias, mamá. No sé qué habría sido de mí sin ti. Me conmoví hasta las lágrimas. Sí, había perdido la inocencia, pero al menos seguía vivo y conmigo. Y eso era todo lo que una madre podía pedir. Sin embargo, la amenaza latente nunca desapareció. Cada vez que el cartero pasaba frente a la casa, yo contenía la respiración. Cada vez que veía un coche desconocido detenido cerca de la entrada, mi corazón se aceleraba. En una noche, mientras todos dormían, me senté en la terraza con la nota en las manos. La luz de la luna iluminaba las letras como si ardieran. Pensé en Claudia, en su sonrisa falsa, en sus promesas envenenadas. Pensé en Vicente, en su sombra amenazante. Y pensé en esa frase maldita: el otro sigue en su casa. ¿Quién era ese otro? ¿Un cómplice oculto? ¿Un familiar que me traicionaba? ¿O tal vez alguien más poderoso que todavía esperaba el momento de atacar? No encontré respuesta, solo un presentimiento oscuro en el pecho. La batalla aún no había terminado. Miré al cielo estrellado de Toledo y respiré hondo. Apreté la nota en mi puño y murmuré para mí misma: podrán intentar destruirnos, pero mientras yo respire, nadie tocará a mi hijo. Con esa promesa me levanté, cerré la puerta del despacho y apagué la luz. Afuera, los olivos se mecían con el viento, como testigos silenciosos de un secreto que todavía no había sido revelado. Queridos amigos, gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Ha sido un viaje lleno de emociones, traiciones y misterios. Pero ahora quiero preguntaros a vosotros: ¿creéis que el verdadero enemigo sigue oculto dentro de la familia? ¿O que Claudia solo intentó sembrar dudas con sus últimas palabras?